Buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves y hoy es día de charlas pedagógicas Innovadit. Y les comento que con esta charla cerramos el primer ciclo de conversaciones pedagógicas y miren, pues no puedo ocultar mi gusto, mi felicidad, porque hoy cerramos con broche de oro. Vean a nuestra invitada. Maestra Flor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta charla pedagógica Innovadit. Usted cerrará el primer ciclo de conversaciones. Bienvenida. Pues un saludo a todos y participar. Ay, seguramente ustedes amigos ya la conocen. Y si no la conocen en persona, seguramente han interactuado con ella por medio de sus textos, de sus artículos, de sus publicaciones. Y si la conoces, seguramente estuvo en una de sus maravillosas clases, que más que clases eran como experiencias reales de vida, eso los aseguro. Les presento a nuestra invitada, la doctora Flor Alejandra Gómez Contreras, es licenciada en Letras por la Universidad de Guadalajara y maestra en lingüística aplicada también por la universidad y es doctora en pedagogía crítica por el Instituto McLaren. Y además de todo eso, y lo más importante, es que la maestra Flor es un corazón en lucha. Ahí siempre la vamos a ver al pie del cañón en la lucha. Entonces, eso es lo más importante de la maestra. Y el tema de hoy es la redacción en educación básica. Maestra Flor, ¿de dónde surge el miedo a escribir? ¿Por qué no nos soltamos a escribir como hacemos cualquier otra actividad? ¿De dónde se gesta ese miedo a lanzarnos a escribir, maestra? Bueno, yo podría distinguir algunos universos, ¿no?, que confluyen en ese momento mágico, en ese momento creativo en donde escribimos. Y un componente que incluso sigue presente a lo largo de esos escribientes, vamos llamándole, que desde educación básica luego te los encuentras en la secundaria, preparatoria y hasta en los doctorados. Yo creo que hay un componente emocional de alta exigencia que probablemente los mismos maestros y una cultura de la perfección y una cultura mal entendida del éxito ha permeado. Entonces, antes de escribir, estamos más preocupados por la corrección, estamos más preocupados por la ortografía, estamos más preocupados por la posible sanción que devenga de ese instante creativo, de ese instante íntimo, de ese instante tan personalísimo que implica comunicar de manera escrita. Esa sería para mí la primera esfera en la que empieza a interferir este disfrute, porque debe ser un disfrute esta cuestión de escribir, ¿no? Primero sería esa esfera de alta exigencia. Segundo, sería el equipamiento que la persona tiene verdaderamente para escribir. Estamos ahorita hablando que México todavía tiene casi 500,000 ciudadanos analfabetas solamente en el municipio del Estado de México. Si tú checas las cifras, en el Estado de México tenemos casi 500,000 mexicanos que están fuera de la cultura escrita, que viven el alfabetismo de otra manera, porque ellos de alguna manera leen visualmente o tratan de fonetizar y de interpretar el trazo gráfico de una letra y más o menos leen, ¿no? Pero están excluidos, ¿no? Entonces, yo distinguiría de entrada estas dos dimensiones que es muy importante desde una pedagogía crítica revertir. A mí si me dijeras, bueno, a ver, si en una escala graduada, ¿qué tanto tú sancionas, por ejemplo, la ortografía? Yo te diría que para mí la ortografía es un componente de segundo orden, de tercer orden, hasta de cuarto orden. Primero hay que animar al alumno a que sea él, a que exprese, y habrá tiempo después para poner acentitos y quitar gerundios, ¿cómo no? Y bueno, en educación básica se pone mucho el acento en esto, en las reglas, en que el niño conozca las reglas, que las siga para que después escriba. Sin embargo, vemos que esto no da resultado. Hablando principalmente de secundaria. En secundaria se supone que el niño al terminar el tercer grado, el niño es capaz de escribir ya un ensayo, de escribir un cuento, de escribir incluso poesía, ¿no? Y vemos que esto no es posible. ¿Qué sucede, maestra Flor, en el proceso de que el alumno no llega
a generar estas habilidades. Porque el alumno sale de la educación básica y el perfil de egreso que está marcado en el programa de lengua materna, que ahora se llama, no logra eso, maestro. Claro. Yo sugeriría, aunque esto probablemente lleve tiempo e implique una ruptura epistemológica, que estamos concibiendo por escribir, que estamos concibiendo por leer. De repente me encuentro maestros en todos los niveles que dicen, es que los alumnos no leen, es que los alumnos no escriben. Y yo les preguntaría, a ver, ¿cuántas publicaciones de Facebook hace un alumno y por qué no lo estás considerando escritura? ¿Sí? ¿Cuántas notas, cuántos memes, cuántas prácticas comunicativas que son ya la realidad en el circuito de la experiencia vivencial de un individuo? Probablemente un alumno en educación básica tiene una diferente interacción, pero ya la tienen con las redes. Porque estamos escindiendo la práctica existencial de la escritura, que es la de la realidad, porque es la de comunicarse, es la de avisar una información necesaria para la organización familiar, es la de manifestar una necesidad si se está en una situación de riesgo, de peligro. Ese núcleo vivo de la misma vida entraña esta manera, pero hemos dividido, hemos hecho una esfera académica de la escritura en donde esa demanda de lo que tienen que escribir la estamos midiendo con ciertos parámetros que no coinciden con las prácticas de escritura. Entonces, las prácticas de escritura cotidianas. Entonces, eso de que el alumno diga o no diga un poema, yo me preguntaría, ¿qué otras necesidades podrían superponerse en la vida misma del alumno que escribir un poema? Es importantísima la literatura, me parece una fase necesaria para el alimento del espíritu, pero creo que en torno también a la literatura hemos generado una especie de imaginario, ¿no? de cultismo, de ilustración, de erudición, ¿no? Que es inalcanzable. Queremos llegar ahí, o sea, queremos llegar a que los alumnos entiendan un poema de Sor Juana o un poema de Góngora, un poema barroco, pero tenemos que empezar a fundamentar ese ánimo por la lectura, ese placer por la escritura desde la vida cotidiana. Entonces, creo que ahí empieza una importante ruptura entre esos dos mundos. El mundo de cómo vivimos la escritura en el día a día, que también es escritura, porque si lo vislumbramos desde las cuestiones psicolingüísticas, desde las gramáticas generativas, desde todas las teorías que explican lo que pasa en el cerebro, desde las ciencias cognitivas, pasando por todos los modelos que explican qué pasa en nuestra cabeza para que podamos escribir, ¿no? La psicogénesis, toda la herencia y la psicogénesis de la escritura que viene del preescolar. Esos mismos mecanismos se ponen en juego con un recado que yo dejo pegado con un Durex, con una servilleta, ¿sí? Que en el poema, ¿sí? Entonces somos los mismos cuando escribimos cosas cotidianas a cuando escribimos otras cosas más sofisticadas. Entonces yo creo que una clave muy importante es no escindir estos dos universos y considerarlos en un continuo. Sí, por ejemplo, usted mencionaba este aspecto de preescolar. En preescolar, cuando checamos pues los niños y su primera escritura, que son a través de símbolos, de grafías sueltas, de dibujos, lo hacen muy fácilmente. El niño se suelta a dibujar, se suelta a hacer cosas, pero en cuanto va aumentando, va recorriendo el nivel o los niveles educativos, estas ganas y este ser como hoja al viento y lanzarse así, se va deteniendo, maestra. El niño poco a poco ya no lo quiere hacer. En un inicio en preescolar, primer grado, primaria, segundo grado, el niño se suelta, lo hace así con mucha naturalidad. Pero al ir pasando, pues, a ir subiendo primero, segundo, tercero, el niño se empieza a detener. Ya no quiere hacerlo. ¿A qué se deberá esto?
Precisamente ahorita estoy revisando apoyando la dirección de una tesis sobre qué papel tiene el monigote o hombre renacuajo, que es este dibujo antropomórfico que el niño traza, que es el mismo, él está escribiendo su nombre a través de la representación de un cuerpo humano, ¿sí? Y como las mismas maestras de preescolar, aún ellas mismas, no conciben esto como escritura. Está dibujando, son dibujitos. Ya escribirá después. El niño, cuando empieza a hacer esos trazos de su cuerpo, este monigote, ya está escribiendo. Entonces, cuando ya entra, porque si hay un salto, hay que decirlo, hay la primaria, ahí empieza una especie de violencia simbólica, ¿no? En donde este centrarse en pasarle al alumno, o yo sé que es complejo, probablemente, y me disculpo si estoy trivializando una labor ardua, ¿no? De los maestros que trabajan en verdad, que ponen el alma y el espíritu para este proceso, pero yo creo que una de las claves serían esas, ¿no? Serían no cuestionarlo y darle muchísimo más fuerza al mensaje, a ese sacar afuera una emoción, ¿no? Una necesidad de comunicar, y en su momento, no decir que no, en su momento, trabajar la corrección del lenguaje. Porque en la medida que hagamos un balance entre el placer de comunicar a través de la escritura y el dominio de la forma, y lo equilibremos, es entonces que estos dos mundos puedan ir fluyendo, ¿no? Y empiezan a conformar lo que todos queremos, ¿no? Una pedagogía de la escritura dialogante, que sea una experiencia grata para los niños, ¿no? Porque yo creo que ya de entrada decirle a un niño, van a hacer una composición de, ¿no? O ahora van a escribir ya se vuelve ya se vuelve esta decisión de la que platicaba al inicio, ya se convierte en un desfase entre escritura diaria. A veces simulamos y decimos, bueno, digan qué hicieron el fin de semana, pero el alumno sigue siendo, tengo que hacer una tarea para escribir en la cual me van a tachar, en la cual me van a poner la letra escarlata roja, ¿no? Y en la cual me van a descalificar, y en donde esa experiencia donde ellos ponen en tus manos su vida misma, se convierte en una revisión estricta del lenguaje, ¿no? En el último artículo que he publicado, le llamo a esto el imperio de la forma. O sea, cómo estamos extremadamente avanzados los docentes por la corrección, por la obediencia, por el sometimiento algo colonial con la Real Academia, ¿no? Y con el deber ser, y no con una construcción muy individualizada que cada alumno la va a ir teniendo para llegar a ese objetivo. Entonces, serían algunas de las claves que pudiera yo aportar al respecto. Y aquí usted mencionó a alguien importantísimo en el proceso, el docente. El docente sabemos pues que trae experiencias previas y que las pone en juego en el aula. Y tal vez esa idea de querer tachar, de querer señalar los errores, viene de sus experiencias anteriores del docente, porque así fue educado. Entonces, ¿cómo sería entonces esta didáctica de la escritura? ¿Cómo el docente de educación básica que tiene toda esta experiencia previa de haber sido educado de esta forma, de que a él le corregían, de que a él le tachaban, cómo romper con eso cuando el docente ya tiene un largo recorrido siendo docente? ¿Cómo llevarlo a esa parte más agradable, más grata? Bueno, una de las propuestas, y que yo ya he trabajado pues por más de 15 años, y creo que es un modelo que puede, si bien lo he llevado en educación superior y posgrado, creo que sí es posible transferirlo o adaptarlo a educación básica. De hecho, tengo maestros que lo han aplicado, sobre todo en secundaria, en primaria todavía no, que es el análisis de errores. El análisis de errores es una propuesta didáctica que viene de enseñanzas de segunda lengua, que crece en la antes llamada Europa Oriental, que nace en Rusia, Checoslovaquia, Polonia, con la enseñanza de segundas lenguas, y que hay muchas experiencias con la enseñanza del español a estos hablantes. Primero,
parece el mundo al revés, pero motivar el error. O sea, decirle al alumno, a ver, aquí el alumno, en la primera fase, también tiene sus fases, ¿sí? Aquí el alumno que más se equivoque, le vamos a dar el aplauso. Tomamos entonces un corpus, es decir, un conjunto de muestras reales de equivocaciones naturales de un tipo de texto, porque cada texto tiene una diferente demanda por su tipología. Sí, es decir, hay errores que pueden ser comunes en todos los textos, pero si hay errores muy clásicos según el tipo de texto que nosotros le pidamos al alumno. Entonces, uno toma los errores más característicos de ese conjunto. Claro, esto implica tiempo, esto implica investigación, esto implica, sí, un modelo de pedagogía crítica, pero uno lo hace un par de años y llega un momento en que se satura. Entonces, la siguiente generación va a tener los mismos tropiezos que hay que no erradicar, reorientar. Porque si uno parte del hecho de que el alumno ya sabe escribir, que el alumno sí comunica, que el alumno es eficiente en su tarea, de poner en nuestras manos como docentes su composición escrita, uno parte de ese hecho, y que la corrección de lo que se hará para fortalecer lo que antes llamábamos el dominio de la lengua o la reflexión sobre la lengua, o en general la competencia gramatical o sintáctica o lingüística, ¿sí? Es un trabajo de segundo orden. Entonces, a mí lo que me llegaba a funcionar bastante y que tiene que ver con la frase bíblica de la paja en el ojo ajeno, es que tomo un conjunto de tareas de los alumnos y empiezo a destacar los errores más prototípicos o los que se repiten más. De una vez te voy a decir cuáles son. Claro, la cuestión ortográfica, SCZ. Sí. Incluso en estudios que hice con normalistas en mi libro de Reactivo 23 fue lo que salió. ¿Por qué? Pues porque el alumno en el cerebro tiene el fonema S, que es una consonante alveolar, sorda y fricativa, tiene todos sus rasgos distintivos, pero ese sonido que está en la cabeza del niño, que es el fonema S, lo tiene que transcodificar a la S, a la Z y a la C en el campo de la I. Entonces, si uno parte del hecho de que la misma estructura del código es la que provoca los errores y no es responsabilidad del individuo, ante la máxima, los errores no son de los individuos, son de las estructuras lingüísticas y de su complejidad, y del contraste entre lo que es el ya haber sido un hablante en los fonemas, tener que pasar eso a la escritura en el niño. Entonces, ¿sí? En este choque, en este cruce de caminos de esas dos dimensiones, pues va a haber errores previsibles. Entonces, si yo sé que el lenguaje es complejo en su estructura, en ciertos elementos, voy apuntalando por ahí. No lo dejo en una especie de mar indefinido, en donde es que se siguen equivocando, es que no aprenden. A ver, vamos tomando todos esos errores, vamos asumiéndolos como un compromiso de esa lección, que si no se la doy en ese momento en el alumno, la va a arrastrar generacionalmente, y él en su propia historia, a lo mejor es más fácil. Entonces, lo que yo hago es tomar pequeños segmentos significativos en donde haya un error, y lo proyecto con el cañón, lo proyecto en algún ambiente en el que todos puedan verlo, y empezamos a plantear sin nombre, sin que se sepa quién lo dijo. Claro. A ver, aquí faltan 3 acentos, y participan. Los alumnos participan. Empiezan entre ellos a discutir, empiezan a construir sus hipótesis de por qué es a lo mejor el pronombre él, cuando es pronombre lleva acento y cuando es artículo no. Cuando el pronombre tú, cuando es persona gramatical, segunda, lleva acento, cuando es adjetivo, tu casa, tu libro no lleva, tú, no me hagas esto, tú, si lleva acento. Y empiezan ellos solos en el diálogo de saberes, en la negociación en el aula, empiezan ellos a construir y a debatir. Así es como se va de alguna manera permeando la conciencia o la sensibilidad hacia la corrección y hacia la escritura adecuada o la escritura correcta, a regresar a una tarea con un tache, que finalmente es tomado como una descalificación unilateral de una autoridad, ¿no? Hacia un alumno que está en una condición muy sensible, receptiva y que va cargando esto. Mira, para cerrar esta pregunta, en mi tesis doctoral hice una especie de indagación sobre experiencias de alfabetización en alumnos, y la mayoría me decía eso, ¿no? Es decir, yo tenía miedo,
a mí siempre me tachaban, a mí me regresaban las tareas, incluso cuestiones como me rompían en la cara la tarea. Entonces, creo que lo primero por lo que tendríamos que trabajar, ¿no?, es de desmitificar la corrección del lenguaje como una vía para la comunicación escrita. El niño comunica, tiene 20 errores ortográficos, pero el mensaje está ahí, su corazón está puesto en lo que hace. Si yo desbarato ese corazón, por supuesto que no va a querer escribir, lo hará fuerza, ¿sí? Pero no estaríamos generando una dinámica virtuosa, ¿no?, en la formación de la escritura, y que ya después en el posgrado pues no pueden acabar la tesis, ¿no? Porque esos fantasmas están aún clamando, ¿no?, en algún nicho de las emociones, ¿sí?, que van a ser descalificados. No, incluso puede llegar a cuestiones más paupérrimas, maestra, el abandono escolar. Cuando hice la tesis de la maestría de abandono, eso fue el tema, y 2 casos de los niños que trabajé, muchos tenían que ver con eso, con esta descalificación del docente. O sea, no era por cuestión económica, no era por cuestión de que no podía seguir yendo, no, era porque los maestros, y me los mencionaron, se encargaron pues de decirles que estaban mal y que no podían cambiar. Entonces puede llegar hasta ese extremo indeseable de que el niño deje la escuela totalmente. Ya llevándolo a una esfera más sobre cuestiones de poder, yo creo que la práctica más indeseable, y me atrevo a decir que más nefasta en esta discusión, en este diálogo que estamos teniendo tú y yo, tiene que ver en cómo las limitaciones de escritura de los alumnos se convierten en un instrumento de poder para ejercer una autoridad con el alumno. Entonces, por supuesto que todos tenemos limitaciones para escribir. Yo también tengo quien me ayude y me corrija. Todos, ¿por qué? Porque dominar el código escrito no es fácil. Implica una puesta en común de tantísimas reglas y de tantas sutilezas en la escritura que no es fácil. Entonces, llegaríamos a este otro dominio también importante de discusión, que lo he trabajado también por ahí en otro artículo, que llamamos la opresión lingüística. Es decir, los individuos tienen, yo sé que esto puede levantarle ampolla a muchos, pero incluso un alumno tiene el derecho lingüístico a tener faltas de ortografía. Ni siquiera usamos ya el concepto faltas de ortografía, usamos el concepto grado de alfabetización. Los individuos tienen diferentes grados de alfabetización de acuerdo a las condiciones con las cuales han experimentado su proceso educativo. Y eso no es responsabilidad de ellos. Ahora, si el mensaje está ahí, que sería estas 2 dimensiones de coherencia y cohesión, es decir, coherencia es que el texto comunique y tenga un sentido en un conocimiento del mundo. O sea, yo sé que el alumno me está comunicando algo ahí, aunque tenga 50 faltas de ortografía. Y cohesión es el respeto a las reglas. Entonces, ese equilibrio entre coherencia y cohesión, ¿sí?, se da precisamente en la medida en que consideremos que el texto precisamente comunica y que en fases posteriores podremos pues purificarlo, si es que estamos hablando de una especie de puritanismo, ¿no? De que el lenguaje debe ser algo puro y debe ser algo perfecto y demás, pero ahí empezaría. Yo creo que empezaría en fortalecer la autoestima del alumno como escritor. Y en la medida que esto pase, yo creo que vamos a ir poco a poco teniendo frutos. Pero es cambiar toda una cultura, ¿no? Porque el tachar una tarea reproduce un sistema de dominación entre el que sabe y el que no sabe. Entonces, ese primer paradigma que hay que quitar. El niño sabe igual que el maestro, sabe en su mundo, sabe en su vida, y el maestro incluso no sabe lo que ha vivido el alumno, también al revés. Pero yo creo que tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Primero, pues ahora sí bajarle 2, 3 rayitas a ese imperio de la forma y pensar en la escritura como un acto dialogante, como un acto de comunión comunicativa con el alumno, y eso a la larga generará otras respuestas más vistosas y más deseables en estos procesos. Claro, maestra, y para ir cerrando, esto que usted nos menciona de ir a ese pensamiento de tener la escritura como un hecho dialogante,
implica lo que yo le he leído a usted, le he escuchado, una segunda alfabetización. ¿Requiere esto? ¿Cómo hacerla, maestra, en educación básica? ¿Cómo entrarle a este juego de una segunda alfabetización con los docentes, con los chicos? O sea, ¿cómo cambiar, pues? ¿Cómo ir a esa deseada segunda alfabetización? Sí, yo siempre he defendido que hay que ser rebeldes adentro de la obediencia institucional. Es decir, sería volver a escribir, volver a aprender a escribir, volver a alfabetizarse, pero dentro de una conciencia, dentro de un despertar, ¿no? De cómo la escritura es precisamente, como diría el buen Paulo Freire, un instrumento liberador, ¿no? Sí. Un instrumento tanto liberador en lo personal de las emociones, como liberador a otros niveles sociales e incluso políticos. Bueno, esto no lo vamos a decir al alumno, pero sí es un acto político de reivindicación, porque político no, a veces la gente entiende partido político, no. Sí. Por político tiene que ver con poder, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar el poder en el aula? La primera gestión del poder en el aula es que el maestro no tiene el poder. El maestro es un coadyuvante del proceso con el alumno. Esto es lo que el alumno tiene a lo que tiene que despertar. Pero yo de entrada, ¿sabes qué diría? Que no hay que pedir tantos trabajos. Porque una de las filosofías, por ejemplo, de lo que es la obra bien hecha o de la satisfacción de decir yo voy a poner el espíritu y el alma en este escrito hasta que quede bien y me voy a comprometer con el proceso, se vuelve un estilo de vida, ¿no? Se vuelve una manera de ser. Entonces, en vez de pedir 5 trabajos o 10 trabajos, les pido 3. Es que el programa dice, bueno, está bien, lo que puedo decir es yo generar una dinámica en donde se fragmenten, o sea, un solo texto o una sola obra mayor a la que se tiene que cuidar, ¿sí? Y se ponga el empeño en irlo vigilando y en irlo cuidando. Porque este esfuerzo de comprometerse con dejar un texto breve, también eso es otro, trabajar textos más breves, puede ser resultante. Ahora, ahorita me hiciste acordar de la experiencia de evaluación, cuando estuve en la Dirección General de Evaluación. Nos llamaba mucho la atención que en Enlace, yo creo que sigue ocurriendo lo mismo con Planea y con este tipo de instrumentos de evaluación estandarizados. ¿Por qué el texto estímulo con el que empezaba la prueba para español, comprensión lectora, en los primeros niveles era cortito? Y para quinto y sexto eran unos textos enormes, ¿no? O sea, como pensando que el alumno de quinto y de sexto tiene que esforzarse más, tiene que leer más, tiene que comprender más palabras. A ver, espérate, o sea, ahí tienes el cuento de Monterroso, ¿no? Del dinosaurio. Es decir, un texto breve puede tener una demanda cognitiva y una demanda tipológico-textual, igual que un texto largo. Un texto largo aburre. ¿Cuál era nuestra experiencia cuando revisábamos los resultados en su momento Enlace, ya después ya no me tocó Planea, pues ya no seguía ahí? Era que los alumnos no leían los textos. No. Los alumnos iban a las preguntas y regresaban a los textos. Entonces estábamos jugando al gato del ratón, ¿no? Es decir, a pesar de que las pruebas nunca las hicimos en Jalisco, las pruebas tú bien sabes que se hacen en México y se reparten en este tipo de instrumentos. Y bueno, ya estamos dudando si se hagan en México, pues en otro lado. Teníamos entonces que jugar al gato y al ratón y a tratar de hacer textos que ya no eran espontáneos, sino que eran textos que ya estaban pensando, el alumno iba a hacer trampa, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra de las fundamentales claves, porque no podemos separar la escritura de la lectura. Claro. Son dos dominios que van a la par. Entonces, también la selección, yo creo que es como curaduría de los textos que tienen que incluirse, también exige un replanteamiento, ¿no? Y quitarnos a veces esa idea de que la literatura, como la entendemos de un objeto occidental, ¿no? Venido de tradiciones europeas, ¿sí? Que tiene que ser este culto a García Márquez, a Rulfo, para mí Rulfo es sagrado, a García Márquez, a Vargas Llosa, como decir, esa es la cultura literaria, esa es la cultura escrita. Discúlpame, pero que tu alumno te cuente si llega estresado, llega llorado, llega llorando, llega triste, te cuenta lo que le pasó en camino, esa es literatura también. Claro. Esa es literatura. Los mecanismos que entran en juego
para que el alumno te cuente una historia y te haga creíble hasta una mentira de por qué no trae la tarea porque se la comió el perro, ¿sí? Bien, ahí hay un conjunto de operaciones complejísimas del relato. ¿Sí? Lo otro, pues bueno, lo otro es un artefacto erudito, ¿no? Interpretamos o modelamos como una experiencia elevada, de que lean literatura, y creo que ese camino, como dijiste muy al inicio, no está funcionando. No está funcionando cuando me dicen todos los. Entonces, sí, esta segunda alfabetización sería un replantearnos todos en la relación, en la filosofía pedagógica de lo que significa la escritura en nuestras vidas y de ver que la escritura está presente todo el tiempo y que tiene que estar conectada con la vida. O sea, lo que hacemos académicamente tiene que estar conectado con la vida misma y no separarlo, ¿no? A la par de ese despertar pues, político-pedagógico y que la escritura no se vuelva un instrumento de sometimiento ni de ahondar la distancia entre el que sabe y el que no sabe, ¿no? Que sería en este caso La maestra Flor, pues yo aprendí muchísimo hoy, seguramente los que nos van a escuchar, los que van a compartir el video, porque va a andar en todos lados, seguramente, maestro, después de que publique el video, van a aprender muchísimo y pues le agradezco, como siempre, es un privilegio charlar con usted, conversar de aprendizaje, es encantador siempre. No, Gerardo, y también yo reconocer y felicitarte, pues eres un gran comunicador, eres una persona sumamente empática para el diálogo y dejar la puerta abierta si alguien tiene alguna duda o quiere alguna recomendación para alguna bibliografía, pues yo estaría encantada en hacer este diálogo. Miren, aquí cuando el video esté publicado, a nuestros amigos les digo que voy a dejar ahí las coordenadas de la maestra Flor, su Twitter, su Facebook, su correo electrónico. ¿Lo puedo dejar, maestra? ¿Lo puedo publicar? Y también que tengo mi canal de YouTube también y he subido por ahí algunas cosas que pudieran ser interesantes y igual puedo subir el video a mi canal y también dejar ese espacio abierto para algún comentario o duda. Excelente, pues ahí está. Amigos, pues miren, lo que les decía no era mentira. Cerramos con broche de oro nuestra primera jornada de charlas pedagógicas Innovadit. Y nos vamos a tomar un descanso y vendrán luego otros cinco expertos con los que voy a conversar sobre los diferentes temas educativos que nos interesan y que son urgentes y que están en la mesa de discusión. Maestra Florecita, otra vez le agradezco muchísimo. Gracias por este espacio y lo que nos regaló. Siempre les digo que mis invitados son muy generosos porque nos regalan un espacio de su tiempo para compartir con nosotros. Pues eso no tiene ningún precio y es valiosísimo. No, pues encantada y dejamos la puerta abierta para otras invitaciones para dialogar sobre estos temas tan necesarios. Claro que sí. Y a los que nos ven, nos vemos en unos 15 días el próximo jueves en Charlas Pedagógicas Innovativas. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta pronto. Bye.